y comentamos. Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco, con el primer directo salvadoreño de la historia de este canal. Es un directo además hecho por una sugerencia de Gustavo que me pareció interesantísima y por eso la tomé al vuelo, que era aprovechando la reciente reforma constitucional que aprobó el 31 de julio la Asamblea Legislativa y que en esencia permite la reelección indefinida de Nayib Bukele, elimina la segunda vuelta y amplía su mandato presidencial a un sexenio, ¿no? Antes de 5 años, pues poder hablar sobre lo que son los límites de la democracia. Porque en El Salvador realmente sí hay una dicotomía, y es la siguiente. Desde que se aprobó el régimen de excepción en marzo de 2022, régimen que se va renovando mensualmente cada 30 días por la Asamblea Legislativa. Esto la gente quizás no lo sepa fuera de El Salvador, pero la votación para renovar el régimen de excepción se tiene que hacer. La bajada de la criminalidad ha sido evidente, la sensación de seguridad de los salvadoreños también, y eso explica la abrumadora victoria que tuvo Nayib Bukele el año pasado. Ahora bien, junto con eso hay un evidente conflicto de derechos fundamentales, porque un régimen de excepción permite detener sin orden judicial, permite entrar en domicilios sin orden judicial y permite, por ejemplo, ampliar los periodos de detención sin orden judicial y sin llevar al reo delante de un juez a 15 días, ¿no? Entonces, para hablar de esto y de otras cuestiones como la ley de agentes extranjeros, como de aquellos inocentes que han ido a la cárcel sin tener que ir, tenemos hoy a Juan Carlos Pérez. Muy buenas, Juan Carlos. Saludos, me alegro de poder estar por aquí y ciertamente hay bastantes elementos que se podrían mencionar respecto del gusto que parece que le tiene un tal Donald Trump, el agente naranja, respecto de lo que está haciendo en DC ahora mismo, que probablemente le gustaría equiparar lo que hace Bukele, olvidando el hecho de que también lo hace Xiomara Castro en Honduras, un régimen un poquito, dicen, de izquierdas, pero claro, esto de derechas e izquierdas pueden ser igualmente dictatoriales, totalitarios, de derechas, de izquierdas, porque al fin de cuentas, citamos antes el Estado de Colombia. En Colombia hay un término que es la captura de Estado. Y ahí da igual izquierda o derecha. Es alguien que coopta desde las alturas las estructuras del Estado para beneficio de un grupito selecto. Y ahí nos encontraremos con que cuando, tras la función, y aparentemente que la gente está contenta, sale del teatro y se pregunta, bueno, entonces, ¿volvemos a lo que había antes? No. Y Gustavo Beitler, que como dije fue quien me propuso este directo. Muy buenas, Gustavo. ¿Qué tal, Xavier? ¿Qué tal, Juan Carlos? Un saludo también a toda la audiencia. Como siempre, es un gusto para mí estar conversando con ustedes dos y aprendiendo. A mí me genera, el caso Bukele me genera muchas cosas positivas y negativas. Las pongo en la balanza y las positivas pesan más que las negativas. En principio, eso luego desarrollaremos. Bien, quizás sea bueno para empezar que comparta el texto de la reforma constitucional que aprobó la Asamblea Legislativa. Voy a poner en contexto, sobre todo para un no salvadoreño, ¿no? Nayib Bukele proviene del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, procede de la izquierda, sí, procede de la izquierda, fue expulsado del Frente Farabundo Martí y formó su propio partido, Nuevas Ideas, que es con el que accedió a la presidencia y que ahora mismo controla la Asamblea. Antes había sido alcalde de San Salvador, tema importante a señalar, y ahora mismo su partido y aliados controlan 57 de los 60 escaños de la Asamblea Legislativa, que es unicameral en El Salvador. Por lo tanto, controla el Parlamento. Bien.
esto es lo que se comentó. Esta es la reforma constitucional que elimina la prohibición para la reelección presidencial inmediata y que permite la reelección indefinida. Importante señalar, en América Latina es habitual que haya restricciones a la reelección. Lo digo porque, claro, es que en España no las hay, ¿no? Pero en América Latina es habitual. Pues, por ejemplo, en Chile se permite la reelección, pero no consecutiva. Por ese motivo, Michelle Bachelet tuvo 2 mandatos, pero intercalados, y Sebastián Piñera tuvo también 2 mandatos, pero intercalados, porque no se podían presentar a la reelección, ¿no? Pasa lo mismo en Uruguay. Correcto. Es decir, pues por ejemplo, la calle Pou podría presentarse en las próximas, si quisiera. Y también tenemos el caso de 2 presidentes que fueron 2 veces presidentes intercalados, Julio María Sanguinetti y el doctor Tabaré Vázquez. Interesante, sí, recordaba el caso de Tabaré, no recordaba el de Sanguinetti, ¿no? Pero sí es verdad que esto es lo habitual. De hecho, por ejemplo, en México directamente no hay reelección, aunque hay un sexenio, ¿no? Entonces, hay países que permiten la reelección, pero lo habitual es que no se permite en la mayoría, ¿no? O si se permite que sea una reelección con intervalos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Se modificaron 5 artículos constitucionales, el 75, el 80, el 133, el 152 y el 154, para extender la presidencia de un quinquenio a un sexenio y eliminar la segunda vuelta. Claro, esto es muy divertido y molón, ¿no? Si tú ganas con un 30 y tantos % de los votos en primera vuelta, porque no tienes que ir al balotaje. Un balotaje que igual podrías perder. Ya. Y un poco, esta es la cuestión. De todas maneras, hay que señalar que el mandato de Bukele finalizaría en 2027, no en 2029. Adelantan el fin del mandato. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer coincidir con las legislativas y municipales, ¿no? Unas superelecciones. Bueno, hubo alguien que decía que si parpadeas te lo pierdes. Creo que ahora es más conocido por compramostujamelgo.es o algo parecido. Ahí nos encontraremos con el hecho de que este muchacho fue físicamente al legislativo con unos amigos que estaban armados y dicen que eran de una asociación llamada como Ejército del Salvador, a forzar al legislativo a hacer cosas malas. Estas cosas de la inferencia es un poco que te sales. Cierto es, hay gente que puede pensar, bueno, lo peor que tiene Perú es el Congreso, a pesar de que nadie les señala y les dice, vosotros sois los culpables de las maldades que ha vivido el país en los últimos 10 o 15 años. Siempre miran a la presidencia, lo cual ciertamente resulta curioso en aquel momento en el que Pedro Castillo montó un autogolpe y estaba más temblado que un flan. Y la cosa no salió bien. Lo mismo que pasó en Bolivia, Yané Áñez y todas estas cosas. En el Oblast de Latam, por ser simpáticos, tenemos esa situación que decía Gustavo del tema de la no reelección. Y puede que no sea el problema, o puede que no sea el asunto central, o puede que no sea exactamente aquello en lo que debe uno fijarse, porque cuando uno se fija en el dedo olvida la luna, y nos debemos enfocar en el cuadro completo, en la pérdida de libertades, en la concentración de poder, en la situación de dificultades a la hora de orquestar un sistema en el que, ¿qué es lo importante? ¿El medio o el fin? ¿Cualquier fin debe de estar respaldado por medios legítimos? Yo quiero la libertad y la felicidad de todos mis súbditos, que tengan una casa, que tengan 3 raciones al día, y para eso voy a entrar en la casa de los ricos y les voy a fusilar, y me quedo con sus riquezas. ¿Eso está bien? Ah, pero todos están con una sanidad estupenda, financiada con el dinero que les he cogido a los ricos de sus cuentas, que las tenían casualmente en el país, no las tenían en Suiza. ¡Qué suerte tenemos!
Claro, el imperio de la ley, que viene desde la época, bueno, podríamos mencionar a 1215, pero en Inglaterra y más adelante, en todo el trayecto occidental de la construcción del derecho, pero el imperio de la ley implica que la ley es importante y el fondo y forma es igualmente importante. Y no se puede uno saltar la propia norma, aunque sea en beneficio de un proyecto político, porque si lo hace esta persona, luego puede venir otro y hacer lo mismo, pero en sentido contrario. Por eso es complicado, porque esto no empieza ahora. En el caso de la concentración de poder, parece que las presidencias en el continente son una concentración unipersonal. Y por tanto hay una concentración en el poder horizontal y en el vertical. En el vertical respecto de sus pares, en el ámbito de la distribución de poder legislativo, ejecutivo, judicial, parece que en el caso de Bukele es así. Destruyó el judicial, destruyó el ejecutivo, destruyó el legislativo, solamente está él. Y en el ámbito vertical, claro, El Salvador es un país pequeño, no estamos hablando para que ponga comunidades autónomas, y menos con derecho foral y con haciendas propias. Pero esto en algún otro país podría ser plausible a la hora de equilibrar en la atomización del poder, en el que nadie tenga poder suficiente para decidir todo por su cuenta, incluso en los poderes uninominales como es la jefatura del Estado. Gustavo. Bien. De repente estaría bueno poder tratar este tema sacando los nombres propios y haciéndolo de una forma más general. Voy a intentar hacerlo más allá de que en más de una oportunidad tal vez se me escape el nombre de Bukele, pero vamos a intentar hablar de la República X, en la cual hay un presidente que cree que él es el único capaz para ser presidente de la República y que cree que el resto de los conciudadanos son todos tontitos. Por lo tanto, él es un ser superior que cree que es el único capaz de llevar adelante las políticas necesarias para convertir a su país en una verdadera potencia, o al menos en convertir a su país en un lugar donde sus ciudadanos vivan felices y contentos. Felices y contentos, con la panza llena, llegando a fin de mes con las cuentas pagas. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que ese presidente que llegó de forma democrática al poder comienza a hacer leyes con nombre y apellido, creyendo que él va a ser el presidente eterno de la República. Entonces, genera cambios constitucionales, aprovecha que tiene mayoría en el Parlamento para generar esos cambios constitucionales. Yo considero que cualquier cambio constitucional debería pasar por un referéndum, o sea, debería pasar por el voto popular. No puede ser que una constitución sea manoseada por más democráticamente que hayan sido electos los legisladores. No creo que los legisladores deban tener el poder de cambiar la Constitución, porque empieza a pasar esto. Empieza a pasar que quien tiene el poder abusa de ese poder. Si puedo mencionar eso que estás diciendo, es Hans Kelsen, 1920. Teoría del derecho constitucional sobre el Tribunal Constitucional. Bien. Después me amplías un poco más. Pero pasa de que terminamos utilizando la democracia y la libertad creyéndonos que somos los únicos capaces en poder manejar esa democracia y esa libertad, y la vamos adecuando a nosotros. O sea, ese presidente la va adecuando a sí mismo y va haciendo reformas y leyes pensando que él va a ser el presidente de por vida. Pero si cada 6 años va a haber elecciones, puede ser que un día esas elecciones ese presidente no las gane, suponiendo que llame sí cada 6 años a elecciones y dentro de 3 años no haga algún cambio constitucional y en vez de cada 6 años la quiera hacer cada 10, porque 6 años es poco para cambiar un país.
Entonces ahí es donde este presidente tiene que empezar a darse cuenta, y alguien tiene que hacerle razonar, y lo digo con todo respeto, de que él no va a ser el presidente durante los próximos 30 años, porque puede llegar a perder una elección. Y estaría mal que él cambie las reglas del juego durante un periodo electoral. De hecho, un buen ejemplo es el de Uruguay. Si hoy el presidente de la República quiere habilitar la reelección, puede hacer un llamado a referéndum, el pueblo iría a las urnas, porque esto no lo puede hacer el Parlamento, lo votaría, y en caso de que salga favorable, entraría en vigencia después de las elecciones. Por lo tanto, el presidente que pide la reelección no puede ser reelecto. Tendría que ganar las siguientes elecciones. ¿Para qué es eso? Para evitar el abuso de poder. Para evitar que un presidente quiera ser reelecto. ¿Quiere ser reelecto? Bueno, vení dentro de 5 años y ahí vas a poder ser reelecto. Y después sí podrás ser reelecto, pero antes no. Y esto me parece que es lo que está haciendo falta en El Salvador. De hecho, si la ONU fuera un lugar honesto, creo que la democracia debería estar reglamentada para todos los países que formaran parte de la ONU. Por lo tanto, ya estaría diciendo, de acuerdo a mi punto de vista, que los países que no cumplan con ese régimen democrático estarían por fuera de la ONU. Y hoy en día esos países que no cumplen con la democracia no solo forman parte de la ONU, sino que además forman parte de consejos, por ejemplo, de derechos humanos. Países que violan abiertamente los derechos humanos. Pero volvamos a esta República X que estoy creando, en la cual creo que debería haber una constitución que no pueda ser reformada por nadie que no sea el pueblo. O sea, que debe de haber un referéndum para poder reformar esa constitución. No creo en la reelección porque creo que es injusto que un presidente que cuenta con toda la información oficial esté luchando una contienda electoral contra una oposición que no tiene los beneficios que tiene el presidente. Por lo tanto, yo no creo en la reelección y creo que la reelección termina debilitando cualquier democracia. Porque de hecho hace que las elecciones ya no sean justas. Por lo que acabo de decir, por el derecho a la información, que por más que la Constitución pueda garantizar el derecho a la información, siempre va a ser más la información que tenga el oficialismo que la que tenga la oposición. De cualquier manera, y volviendo a El Salvador, si yo hoy viviera en El Salvador, creo que votaría a Bukele, pero no me gusta cosas que está haciendo Bukele. Y con respecto a lo que dicen muchos, que en El Salvador hay presos inocentes, les pediría que me sean honestos y me digan si no les sobran los dedos de una mano para decir en cuántos países no hay presos inocentes. El tema está en qué es lo que hace la justicia para identificar a esos posibles presos inocentes y devolverles su vida. Ahí es donde radica el problema. Yo vivo en un país democrático, donde no existe reelección, donde no se puede cambiar las leyes de juego en un mismo periodo electoral. Para cambiarlas tenemos que esperar a otro periodo electoral, donde no podemos cambiar la Constitución, y sin embargo el 99% de los presos en este país es pobre, y eso dice algo. Xavier. Muy bien, me ha parecido muy interesante la reflexión. Ponemos a Muad'Dib, complejo mesiánico. Bueno, Muad'Dib, ya tú sabes que esto no es solo cosa de Latinoamérica, también lo tenemos en Europa. Y no hay que salir, yo creo que no hay que salir de la península ibérica, mira tú. Estás pensando en el hecho de que lo mismo que el tema del sistema coercitivo, por decirlo de otra manera, la que tú dijiste, que empapa a El Salvador, que empapa a Honduras, que se reelige cada X tiempo, hubo un estado de alarma, mejor dicho, 2 estados de alarma, y que este también tenía que ser
refundido cada 15 días en el Congreso, a pesar de que se llegó a decir eso, se ha renovado por 6 meses. No espere usted, no. Eso es contrario a la Ley de Desarrollo de 1981 y lo que dice la propia Constitución respecto de los estados de emergencia, sitio y alarma. Otra cosa es que me puedes decir, 1981, ha pasado mucho tiempo, tendría que haberse actualizado, como cierta ley de sanidad en temas de emergencia, en estos temas que también debería de haberse actualizado. Respecto de Hans Kelsen, lo diré rápidamente. La teoría de este austríaco de Hans Kelsen 1920 era que la Constitución tiene que ser algo diferente a cualquier ley, por lo tanto debe hacerse de manera distinta a las leyes ordinarias o lo que en España se conoce como leyes orgánicas, y debe de tener un órgano específico que sea diferente del ámbito judicial ordinario para la interpretación específica de la propia Constitución. Esto, que en teoría Hans Kelsen lo ponía muy bonito, pues luego el desarrollo en los diferentes países pues puede hacer, por ejemplo, como en España, que el Tribunal Constitucional sea como una tercera cámara después del Congreso y el Senado. Correcto, que es lo que acaba pasando. Pero eso no quita el hecho de que cuando hay alguien que piensa que él, no un proyecto, él es el único que puede salvar a un país, ahí hay un peligro. Porque si solamente eres tú el salvador del país, eso significa que no confías en nadie. Es también muy típico. Vamos a poner al propio personaje, al presidente de El Salvador, contestando sobre quien le llama dictador. A ver si os convence. Dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Contundente, a él le da igual. Claro, pero es que hay que ir a los motivos por los cuales el salvadoreño medio, y especialmente el salvadoreño pobre, que es el que no se puede pagar seguridad privada, está encantado con Bukele. Claro. ¿Sabéis que ahora mismo la tasa de homicidios de El Salvador es la más baja de América? De América, 1/100ª por debajo de la de Canadá. Bien, eso es algo de lo que decía Gustavo de poner en un platillo, pero no lo tengo que poner a qué coste. Porque eso es algo que hoy tiene un peso enorme, y entiendo que es lo que más valoran los salvadoreños. O sea, cuando yo no sé si puedo caminar 100 metros a comprar una botella de agua y volver a mi casa sin que me maten, a tener la libertad de salir a caminar tranquilamente por todo mi país y volver a mi casa sano y salvo, evidentemente hoy eso es lo que más pesa en el salvadoreño para apoyar a Bukele. Pero dentro de 6 años, los salvadoreños van a valorar eso, va a haber otra cosa que va a pasar a ser la prioridad de los salvadoreños. En el momento en que haya una sensación, vamos a ver, el ser humano, digamos que por naturaleza quiere mejorar, se acostumbra a lo bueno. Claro, ¿qué es lo que sucede? Es que nosotros tenemos que entender que El Salvador era un estado fallido. ¿Sabéis cuál era la tasa de homicidios en 2015? Hace 10 años. De más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero... Si no era la más alta del mundo... Pero vámonos a 2019, ¿de acuerdo? Cuando él asumió. Claro, es que tenemos que ponernos en contexto. Vamos a ver, eso estaba tomado por las maras. Claro. Incluso, cuando él asumió, ya había bajado, pero seguía siendo de 38 por cada 100.000 habitantes. Esa es la tasa de homicidios que ahora mismo tiene Ecuador, para que nos hagamos una idea. Y cualquiera sabe que Ecuador tiene un problema de orden público gravísimo. Lo hemos podido ver, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que
¿qué es lo que se valora? Y por eso, ya digo, el apoyo que tiene Bukele es transversal. Lo tiene también de las clases humildes. Económicamente la cuestión está más o menos igual. La economía informal sigue teniendo un peso grandísimo. Pero claro, la diferencia es que ahora mismo un abuelo puede ir a un parque a tomar el sol sin que le roben, por ejemplo, o sin que le intenten hacer nada. O una mujer joven puede salir y pasear a la hora que le dé la gana y estar segura. Porque de hecho, cuando hacen entrevistas y preguntan, eso es lo que valora la gente. Que la gente decente, que la gente normal puede salir a la calle con seguridad. Y eso era lo que antes no pasaba. Claro, el problema es que los salvadoreños de momento están dispuestos a sacrificar libertad a cambio de seguridad. Claro, el problema es que algunos cambios que se están haciendo sean irreversibles, porque, por ejemplo, no se habla mucho, pero para mí realmente lo de la reelección indefinida es lo de menos. Para mí es mucho más grave, por ejemplo, la ley de agentes extranjeros, que se ha aprobado recientemente, que está pensada para fiscalizar y controlar a todas las ONGs de derechos humanos. Como en Rusia. Efectivamente, para mí eso sí que es grave. Para mí sí, eso sí que es grave. Que ahora mismo hay una legislación para dificultar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Una cosa es dificultar y otra cosa es fiscalizar. ¿Por qué dificultar? Vamos a ver, en primer lugar, porque te vas a tener que dar de alta en un registro especial, ¿de acuerdo? Y luego, es que te lo voy a leer para que tengas una idea. Bien. No, está bueno porque la mayoría de las personas, yo creo que no han leído eso. Entonces sí, está bueno leerlo para entender el contexto. Claro, pero pasa una cosa, vamos a ver. Por ejemplo, en la Unión Europea, Alemania, por ejemplo, pues puede financiar ONGs, ¿no? No hay una ley específica de agentes extranjeros para ello. O la propia Unión Europea, directamente. Correcto. Entonces, ¿cuáles son los puntos que tiene esta ley, por ejemplo? Vamos a ver. Aparte de que lo hicieron como lo hacen con la Asamblea Legislativa, claro, el registro ya va a cargo del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, ¿no? Pero es que pueden sancionar directamente el gobierno de forma discrecional a estas organizaciones, ¿no? Ese es el problema, porque en una democracia esto va a cargo a los juzgados y a los tribunales del país, ¿no? Esto da unas facultades directas al gobierno para poder intervenir. Sí, y por ejemplo, para poder tener que entrar en ese registro con un porcentaje mínimo de financiación que venga desde el exterior, se le designa ese agente extranjero, lo cual deviene casi como si fueras parte de una organización de espionaje. Y luego, por ejemplo, te leo el texto literal de la ley, ¿de acuerdo? La ley define como un agente extranjero a cualquier persona natural o jurídica que responda a intereses, sea controlada o financiada, directo o indirectamente, por un mandante extranjero. Esto se puede interpretar de muchísimas maneras, ¿eh? Sí, es demasiado ambiguo. ¡Claro! Entonces, el problema es que esto, por ejemplo, gestionado por los tribunales, pues podría tener un pase, pero cuando se le está dando esa potestad directamente al gobierno, ¿de acuerdo?, para encargarse de hacer juez y parte, hay un problema. Es que ese artículo no es un artículo jurídico, es un artículo político de interpretación libre. Pero es que hay más. Hay más. Resulta que toda organización que entra dentro de la ley tiene que pagar un impuesto especial del 30%. Claro.
Claro, es lo que digo, cuando se hacen leyes con nombre y apellido, o sea, ya pensando, vamos a bloquear a tal ONG de tal manera, uno está siendo injusto con todas las ONG, con todas las ONGs, porque seamos realistas, hay ONGs que son falsas ONGs. Ahora, no podemos castigar a todas las ONGs haciendo una ley donde metamos a todas en la misma bolsa. No, tenemos que ver la manera justa, que no sé cuál es, pero la manera justa de ver qué función cumple la ONG. Pongámoslo negro sobre blanco, ¿no? Organizaciones de derechos humanos. Imaginemos Provea en Venezuela, Prisoners Defenders en Cuba. En esta ley, en El Salvador, se considerarían agentes extranjeros. Es más, es que graban con un 30% cualquier donación que se haga. Cualquier donación. Sí, eso está mal. Claro, pero vamos más. Es decir, la ley prohíbe a los agentes extranjeros registrados participar en actividades para fines políticos u otros, esto es literal, ¿de acuerdo? Que tengan el objetivo, entrecomillado, de, vuelvo a abrir entrecomillado, alterar al orden público o, entrecomillado, amenacen la estabilidad social y política del país. Esto lo puede firmar Díaz-Canel o lo puede firmar Nicolás Maduro. Sí, porque con que estén presentes, sin pancarta ni nada, en una manifestación en las calles, ya está. Incluso te pueden acusar de estar montando un golpe de Estado. Claro, pero es que es más. Las organizaciones que reciban fondos extranjeros estarían obligadas a utilizar una etiqueta en sus materiales que indique que la información que difunden es transmitida en nombre de un mandante extranjero o financiada por extranjeros. Se me está viniendo una cosa de 6 puntas, color amarillo. A mí también, es lo mismo que he pensado. Es lo mismo que he pensado. Es que tenemos precedentes históricos y sabemos en qué acaba eso. ¿No? Por eso digo, es que lo de menos es la reforma de la reelección. Y esta es la ley que cogió Putin y la implementó precisamente con, primero, les ahogo financieramente, segundo, les quito la relación con esos países y tercero, pues ya veis cómo acabó Boris Nemtsov, Ana Politkovskaya o Alexei Navalny. Claro, es que esta ley se aprobó en mayo. Y de esto no se ha hablado. Se ha hablado de la reelección. Mira, la reelección es discutible, pero en España es democrática. ¿De acuerdo? El problema es esto. Este es el problema. Y esto está pensado, hablemos claro, para Human Rights Watch y para otras ONGs de derechos humanos. Están pensando en eso. Seamos claros. ¿Por qué? Porque las medidas de Bukele, claro, si tú puedes entrar sin orden judicial en domicilios y detener sin orden judicial, que es lo que pasa ahora mismo en El Salvador, hombre, indudablemente te vas a equivocar. A veces. Vamos, la policía, por muy profesional que sea, y en todos los países del mundo, a veces se equivoca porque en una redada, muchas veces, tú detienes a quien es culpable y a veces al que estaba por ahí no tiene nada que ver. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si existe un servicio profesional con militares, con agentes preparados profesionalmente, uno de ellos es el Shin Bet, que es el servicio de inteligencia israelí interno, o sea, como el Mossad, pero para dentro de Israel, el Mossad es para el exterior. Y ha pasado que entraran en la casa de al lado. Claro, pero quiero decir, si por ejemplo en un Estado garantista, como puede ser el Estado español, a ver, pues en una redada, como te van a tener que hacer un atestado o ponerte en frente de disposición judicial en 3 días máximo, ¿no? Pues bueno, tienes una parte de garantía, pero es que aquí te pueden tener 15 días. Es que aquí la táctica de Bukele, en cierto sentido, es más vieja que la tos, debido a que desde la época de Hammurabi, que fue un avance el hecho de
ojo por ojo, diente por diente, porque hasta entonces los castigos eran desproporcionales y desde ahí en adelante nos encontramos con la situación de la proporcionalidad. Aquí te han hecho un daño en un ojo, tú haces un daño en un ojo, con lo cual ahí nos encontramos con un avance en el derecho internacional y bla bla bla, muchas cosas de estas. Lo que hace Bukele es, aquí yo voy a dar más miedo que esta gente. Os voy a acojonar a todos los malos y me vais a tener más miedo a mí que a vuestros compañeros. Y los que están en disposición de daros la cobertura, os vais a cagar. Porque yo voy a hacer que os lo penséis, y además, si no os lo pensáis, todos los que estén a vuestro alrededor van a ir a la cárcel. Y además, igual no os damos ni de comer, y además os no vais a dormir, y todo va a ser... Claro, eso choca muchísimo con los derechos humanos y todas estas cosas que, bueno, pues parecieran para algunos como un limitante respecto del hecho de tratar de contener el crimen, y que se puede quitar de en medio a la hora de tratar de que esta brigada brutal pues resuelva un problema. El problema es que cuando se enfoca esta brigada brutal, pues puede enfocar en el mal, pero tú cuando creas a unos cuerpos primero de camisas pardas y luego vestidos de Hugo Boss, pues hombre, luego nunca sabes lo que puede pasar. A mí me parece muy bien que los delincuentes le tengan miedo a la policía. Así debe ser. Para eso está la policía, para que le tengan miedo y no para que se rían de ellos. El tema está en que la policía tiene que ser lo suficientemente proporcional, lo suficientemente profesional para no abusar de su poder y terminar asustando también a los inocentes. Pero fíjate, sí, tenemos el caso de Rodrigo Duterte, que ahora mismo es residente en La Haya. Y esperemos que en breve lo acompañen Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Díaz Canel y alguno más, ¿no? Esperemos que en breve esté. Pero fijaos en una cosa. El problema es el siguiente. Yo esto creo que ya es antropológico. Es decir, el poder absoluto en cualquier faceta de la vida, no solo en la política, tiende al abuso. En cualquier faceta de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Yo ya lo veo desde el punto de vista del policía, que al final es un ser humano como los demás, ¿no? Vamos a ver, pues un policía en un régimen garantista, pues tiene a veces que aguantarse bastantes cosas, sobre todo cuando le toca lidiar con el lumpen, ¿no? Que yo entiendo que son además desagradables, ¿no? Yo no valdría para ese trabajo en absoluto, ¿no? Pero claro, se resulta que te dicen, mira, vas a poder detener a quien tú consideres sospechoso. Además, no vas a necesitar una orden judicial para entrar. Luego, recordemos que es que las maras no eran angelitos de la caridad. Eran profesionales del crimen. Y de hecho ya no era como en otros casos, ¿no? Que se limitan únicamente a sus actividades, no, es que eran proactivas, es que atemorizaban a la gente del común. Vamos a ver, si es que es lo que he dicho antes, y hay mucha gente mayor que lo que le agradece a Bukele, gente jubilada, es que ahora puede salir a tomar el sol tranquila, a un parque público, a plena luz del día. Antes eso no era posible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto es que lo hemos visto 50.000 veces en Latinoamérica, en España también a lo largo de la historia. Lo que pasa es que ahora tenemos un matiz que es la pertenencia a la Unión Europea. Sí. Perdón, lo sigo escuchando, tengo que hacer una cosita, pero lo sigo escuchando. Perfecto. Lo hemos visto también, lo que pasa es que el hecho de estar en la Unión Europea hace de por sí de contrapeso, eso es innegable, ¿no? Pero el problema de que vayan saltando los contrapesos, la Corte Suprema en El Salvador, obviamente, vamos a ver, si Bukele hizo un Morales para poder ser reelegido. Sí, esto de
Bueno, me doy unos mesecitos, dejo aquí a esta, con lo cual técnicamente no soy que, vamos, una interpretación que no. Claro. No, además lo hizo de tapadillo porque, bueno, lo de Evo Morales fue directamente que era un derecho humano ser reelegido. Sí, les dijo... Sí, le dijo al Tribunal Constitucional, esto me lo interpretáis de esta manera, después de que, ojo, debido a que ahora estamos muy cerca de las elecciones en Bolivia, el pueblo de Bolivia dijo no. Dijo no al referéndum, explícitamente. Le dijo, Evo, no, tú no puedes ser candidato. Y Evo, el Evo del pueblo, se pasó el pueblo por el orto. Efectivamente. Entonces, caso de Bukele, tenemos sobre todo esa cuestión. No hay contrapesos y además está implementando legislación que es claramente restrictiva, ¿no? Porque, ojo, es que tú quieres hacer una donación a una organización de derechos humanos, pagas el 30% de impuestos. Es intentar destruir financieramente esa situación. Y es la cadena. Soy capaz de echarle la culpa de la existencia de las maras a Estados Unidos y a Cuba. Pero sí, bueno. Estados Unidos la tiene. Y Cuba también. Porque si no hubiera llenado de pájaros y flores a cierta generación de los años 70 y 80 en Centroamérica, pensando la revolución va a llegar, sois capaces de hacer la revolución, mirad en la Nicaragua sandinista, podéis montar. El Salvador, Guatemala, se metieron dentro de esta situación y ¿qué legado les dejaron? Una guerra civil, una posguerra, tener dos regímenes dentro de ellos, porque claro, el sistema poscomunista derivado de la guerrilla transformado en ámbito político y las contras transformado en arena como partido político. Por eso pueden pensar, bueno, cualquier cosa que venga a ser mejor, pero no necesariamente todo cambio puede ser para mejor. Puede haber cambios que sean retroceder 12 casillas o volver a la de inicio. Así que ahí tenemos el hecho de que Cuba, en cierta medida, es culpable porque las maras son gente que fue a Estados Unidos. Y sin guerra civil igual no hubieran ido a Estados Unidos. ¿Correcto? Sí, pero hay además otra cuestión interesante. Las maras, los integrantes de las maras entran y vuelven de forma masiva a El Salvador mediante una deportación que se hace durante el mandato de Bill Clinton. Sí. Quiere decir que esto también es más viejo que el comer, ¿no? Es como cuando se habla del muro, bueno, el muro fronterizo existe desde 1994-1995. Estados Unidos empezó a construir entonces, ¿no? Sí, y que hay un muro entre México y Guatemala, que normalmente se suele olvidar. Lo mismo que en 2010, cuando se produjo esa norma en Arizona, recuerdo, ¿te acuerdas del sheriff Arpaio del condado de Maricopa? Que era un pelín racista. Un tanto peculiar sí. Con sus métodos. Sí, claro. La ley de Arizona propuesta era un calco de la ley de México. Letra por letra. Pero claro, México aparecía como la víctima. Ultrajada. Ay, Dios mío. Pero luego la situación del propio México, en donde había un 1,5% de alemanes, no de alemanes de cuarta generación, no, alemanes que habían nacido en Alemania, más que guatemaltecos en el estado mexicano, dices, ahí va. Pues igual el cuadro es más complejo, igual hay que ver más pinceladas, igual hay que interesarse un poquito más en los datos que pueda haber por aquí y no centrar el tiro respecto de lo que te diga una persona o un solo medio, sino tratar de enriquecer la visión con más puntos de vista. De todas maneras, no sé si coincidís conmigo, pero Nayib Bukele se ha convertido en una celebrity tanto para la derecha latinoamericana como para la derecha europea también, en parte, porque en España nunca he oído que se hablara tanto de El Salvador desde los tiempos de Mágico González. Bueno, a eso quería llegar yo. Digo,
antes de Bukele, cuando en El Salvador te mataban por un peso, nadie hablaba. ¿Cuántas ONGs se preocupaban por El Salvador? El Salvador tenía cero marketing. Se hablaba menos que lo que hablamos el otro día, menos que de Nicaragua hoy en día. A nadie le importaba El Salvador. Hoy El Salvador está en la mira. ¿Por qué? Bueno, Bukele fue el que lo puso en la mira. Con cosas buenas, con cosas tal vez no tan buenas. De momento, insisto, en la balanza lo bueno pesa más. Lo que yo quiero es que la gente tenga acceso a esa balanza de forma 100% democrática, y el día que crea que pesa más lo otro, tenga el derecho de votar en contra de un presidente que quiere perpetuarse en el poder o que ha ido acomodando todo como para que él sea el presidente por lo menos durante los próximos 30 años. Y eso es lo que yo veo negativo, porque si las próximas elecciones o las otras son 100% limpias, nadie las objeta, y Bukele las pierde, Bukele se va a arrepentir de haber hecho leyes tan ambiguas como las que está haciendo hoy, porque las va a manejar él de acuerdo a su leal saber y entender. Pero cuando otro tenga esa libertad de interpretar las leyes como se le antoje, ahí va a ser Bukele quien las puede sufrir. Y eso es lo que está mal en cualquier país del mundo, que es hacer leyes con nombre y apellido. No, uno cuando hace algo desde el gobierno tiene que pensar que mañana puede ser oposición. Y eso es lo que le falta a Bukele. Imaginarse él como oposición, y él como oposición en el día de mañana no va a tener las garantías que hoy no le está dando la oposición. Bukele se ve joven, tiene solo 44 años, ¿no? Creo que esto influye también esto que voy a enseñar. Lo he tomado del diario El País de España, ¿no? Bukele mantiene su enorme popularidad a pesar de su imagen de, abro comillas, dictador, cierro comillas, ¿de acuerdo? Eso no lo he dicho yo. El último sondeo concede al mandatario salvadoreño un 85% de aprobación y solo un 1,4% de los encuestados considera que la concentración de poder en una sola figura es un problema para el país. ¿Por qué he puesto el diario El País? Primera, porque el diario El País en España es un diario de centroizquierda socialdemócrata, por lo tanto en principio no va a hablar bien de Bukele. Segunda, ese porcentaje es prácticamente el mismo que obtuvo en las elecciones presidenciales del año pasado, que fue un 84,65%. ¿De acuerdo? Y tercera, he estado viendo encuestas de aprobación de mayo y junio, es decir, de hace 2 meses, y ninguna de ellas da una aprobación inferior al 80% de la población. Ninguna. Y hay alguna que incluso llega al 90%. Y hablamos de encuestas, de encuestadoras que podemos considerar serias, como por ejemplo Gallup, ¿no? Es importante decirlo. No son encuestas que en principio haya manejado él, ¿no? Gallup es un instituto muy prestigioso, internacional, por lo tanto, en principio nos lo tenemos que creer, ¿no? Tenemos aquí un comentario de JRC, que ha estado ya en otros directos. Bukele es difícil que pierda las próximas 2 elecciones. Él es un gran propagandista y está joven. Sí, estoy de acuerdo. En El Salvador habrá autoritarismo para rato. ¿Qué opiniones podemos dar a esto? Yo de momento autoritarismo no veo. Juan Carlos. Pues que en cierta medida esta situación de que los objetivos se prioricen respecto de las estructuras es bastante débil, porque las vicisitudes humanas y la debilidad del propio ser humano, ¿qué pasaría si hoy por la noche Bukele quiere darse un baño, o si tiene plato de ducha, no sé, o un jacuzzi, tenga lo que tenga, resbala y se desnuca? ¿Qué pasaría? ¿Sería el fin de El Salvador? ¿Se acabaría la alegría? ¿Se acabaría la seguridad?
porque parece que sería algo parecido. Lo importante, cuando, bueno, pues por lo menos en el espacio euroccidental, hemos aprendido bastante desde Westfalia en 1648 en adelante. La necesidad de estructuras, tanto de cada país como hacia afuera, en el ámbito orgánico de los partidos, y digo bien en plural, porque que haya un partido único, a pesar de que concite el 85% del apoyo, no sé, empieza a oler a Nicaragua en 2007 en adelante. Empieza a oler raro de que haya una adhesión tan grande. A pesar de que puedan ser 30 o 40 personas las que puedan formar un partido, en España hay más de 8.000 partidos, 8.000 en el Ministerio de Registro, en el registro del Ministerio de Interior. Todos los salvadoreños tienen derechos humanos y todos tienen la posibilidad de formar una asociación del sentido que quieran, incluido una asociación política barra partido político con la que concurrir e incluso recibir 20 votos, menos de los que incluso puedan estar afiliados. Claro, eso choca bastante mal respecto de la ola de alegría que hay ahora, ya. Pero, ¿dónde está la estructuración de partidos políticos, la estructuración institucional, la separación de poderes, los contrapesos? Ahí, no es por decirlo, pero digamos, igual le vendría bien una cohabitación entre un puesto de primer ministro y un presidente, con reparto de tareas, una situación territorial en donde haya capacitación para que los líderes territoriales tengan que necesariamente acordar con el gobierno central, y que el gobierno central tenga el presidente y el primer ministro que acordar, porque en este momento pareciera que las decisiones Bukele las habla en el espejo y las habla consigo mismo y toma las decisiones y ya está. Por tanto es necesario pesos y contrapesos. Esto ya lo sabían los Estados Unidos, el debate de los papeles federalistas, la Constitución. Llegaron incluso a hacer una guerra por estas cosas. Hay que aprender en cabeza ajena, si se puede, en vez de tener que experimentar lo malo en cabeza propia, que eso suele ser más doloroso. Por tanto, en principio, más allá de las personas, que las personas son importantes, está el ámbito colectivo. Y eso, tener que esperar 12 años como apunta JRC para que lo descubran los salvadoreños, pues hombre, no sé, yo creo que estaría bien que las cosas tengan sentido ahora, y que si quieren reelegir a Bukele 4 o 100.000 años, pero que sepan lo que ha dicho Gustavo antes, respecto de que si en algún momento le dicen, oh, Bukele, tú no, primero, que sea claro y transparente, como sucedió con el resultado, y digo bien, el resultado del 28 de julio de 2024, en donde quedó claro quién ganó, y sea justamente lo contrario de lo que sucedió a continuación, en donde haya una entrega de poder por parte de Bukele de, bueno, usted perdió, aquí tiene la banda presidencial, chao, igual me presento la siguiente, así que hágalo bien. Y la idea de, bueno, pues todas las situaciones, como dijo Alfredo Pérez Rubalcaba a algunos socialistas, se lo dijo claramente, no podéis legislar como si fuéramos a gobernar siempre, que era lo que había dicho Alfonso Guerra, de que vamos a estar 25 años y después no la va a conocer a España ni la madre que la parió. Bueno, pues puede pasar que en un momento dado la gente te retire el apoyo y voten a otro. Y en ese momento, uno, tienes que dejarle el poder a ese otro, y segundo, debes entender que el otro va a utilizar las herramientas que tú has hecho y puede que también las haga en tu contra. ¿Todo este escenario es plausible al final de este mandato en El Salvador? Dirán no, porque la gente no va a hacer eso. Ya, pero si la gente hace otra cosa. Efectivamente. Bueno, antes de seguir, quiero poner aquí, para quien quiera hacerse miembro de mi canal, que lo puede hacer a partir del módico precio de 0,99 euros al mes. También me pueden hacer un super thanks, también lo agradezco. Como digo siempre, yo estoy aquí porque me va la marcha, pero si tengo esta ayuda, pues le puedo dedicar más tiempo.
Bien, hecha ya la cuña publicitaria que queda aquí. Sí, ¿no hubo una guerra del fútbol por ahí? Años 70. ¿Cuándo? Gustavo, la guerra del fútbol. Sé más específico. Pues un conflicto bélico entre, creo que fue entre El Salvador y Honduras, creo recordar, que fue después de un partido de fútbol. Pero fue en 1969. No he dicho la fecha. Sí, no, pero te digo, sí, lo estoy mirando y fue en 1969. Tengo idea de haber leído eso, sí, inclusive hay algún cuento que hace mención a eso. Bueno, al final, vamos a ver, bueno, tardaron 11 años en firmar el Tratado de Paz. Ojo, ¿no? Pero sí, algo hubo. Por cierto, ahí podríamos hablar de por qué el régimen de excepción no está funcionando igual en Honduras. Lo digo, yo es que esto siempre lo explico y lo ha dicho Juan Carlos al principio. El problema del crimen organizado en Centroamérica es algo generalizado. Y Honduras tuvo el mismo año, porque también lo implantó en 2022, que implantaron un régimen de excepción. Sin embargo, la criminalidad no ha bajado al mismo ritmo que en El Salvador. Ahora, perdón, porque creo que ahí nos vamos hasta de país. Si me permiten, como decía un tío mío, quiero retroceder para atrás. Sí. Y volver a El Salvador. Con respecto a lo que decías hoy del diario El País, que es de centro izquierda y socialdemócrata, sí. O socialdemócrata, y que por lo tanto no defendería o no hablaría bien de Bukele. ¿Bukele es de derecha? En la teoría te podría decir que es de derecha en la praxis. En la teoría no, si de hecho aprobó subsidio generalizado para los hogares pobres, para la electricidad a principios de año. Vamos, afectaba al 95% de la población, pero a la que tiene menos ingresos. ¿No? Pero ¿por qué se lo asocia con la derecha? ¿Él dijo que es de derecha o alguien dijo que lo ponía en la derecha? Esto es muy simple. Bukele viene de donde viene, nunca ha renegado de venir del Frente Farabundo Martí. De hecho, dirigió campañas del Frente Farabundo Martí, de Liberación Nacional. Pero hay dos elementos que se asocian tradicionalmente a la derecha. Yo digo que muchas personas no son de derecha en la teoría, pero lo son en la praxis. Por ejemplo, Noboa, el presidente de Ecuador, se considera a sí mismo de centro izquierda. Yo no lo colocaría ahí, ¿de acuerdo? Y hay dos elementos que tradicionalmente se asocian a la derecha, de forma quizás incorrecta o por sabiduría popular, pero es la realidad, que son, uno, unas políticas económicas que tienden más a promover la iniciativa privada, y dos, unas políticas de orden público más severas, dentro de la democracia. Evidentemente, un régimen dictatorial, da igual que sea de izquierdas o de derechas, va a hacer lo mismo, ¿no? Ahora bien, si tú me preguntas, ¿se le considera de derechas en España? Sí, se le considera. Yo no digo que él se autoperciba como tal, que no es lo mismo. Pero sí, él viene de la izquierda, viene del Frente Farabundo Martí, ¿de acuerdo? Y su base de apoyo ahora mismo es tremendamente transversal, porque repito, a quien más afecta el problema de la violencia es a quien menos tiene. A ver, las pymes, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que son privadas, en los gobiernos de izquierda, por ejemplo en Uruguay, tuvieron un gran impulso durante el gobierno de izquierda. En Argentina, bueno, en Argentina gobernaba el peronismo, pero... es que claro, como había el peronismo... Se lo encasillaba en la izquierda y sin embargo siempre había facilidad para las pymes. Bueno, hay peronistas de derechas, ¿eh? Sí. Para mí el peronismo no es de izquierda ni es de derecha, simplemente es argentino. Con todo respeto por Argentina, es una ideología argentina que no tiene exportación posible.
no se puede explicar en el resto del mundo, los uruguayos lo entendemos porque vivimos al lado. Pero lo que voy que el gobierno acá estaba encasillado como un gobierno de izquierda y bueno, sin embargo, a las pymes se las apoyaba. Creo que en Brasil el gobierno de Lula también impulsa el desarrollo de las pymes, entonces no creo que eso identifique a los gobiernos de derecha. Y luchar contra el crimen me parece que no es ni de izquierda ni de derecha, es de lógica. En España sí que lo sería, eso te lo puede decir Juan Carlos, ¿eh? ¿Tú te imaginas a Ione Belarra o a Irene Montero tomando unas medidas como las de Bukele, Juan Carlos? No, hombre, no. ¿Tú te imaginas? No. Pero ¿saben dónde está el problema? En que la propia izquierda encasilla a la pobreza con la delincuencia. Son ellos mismos los que las discriminan. Esa izquierda actual que se parece más a la derecha de hace 100 años, esa es la izquierda que estamos viviendo hoy en día, donde encasilla y mete en el mismo lugar al pobre que al delincuente. No persigan al delincuente porque es estigmatizarlo. Es la propia izquierda lo que lo está haciendo. Claro, cuando todo el mundo. A quien más daño le hacen es a la persona pobre que es honrada. Exactamente. El pobre decente es al final el más vulnerable ante el lumpen. Miren, a mí me pasó, les cuento una experiencia personal. Yo tenía un compañero de trabajo que vivía en un asentamiento. Un asentamiento significa un lugar, una porción de tierra que fue ocupada y que la gente se fue construyendo ahí su vivienda y que la gran mayoría de las personas que viven ahí terminan siendo delincuentes porque por vivir ahí no tienen derecho a acceder a trabajos decentes. Bueno, yo tenía un compañero de trabajo que vivía en un asentamiento y que era respetado porque era una persona de bien que hasta los propios delincuentes defendían por ser su vecino. Yo lo iba a buscar a su casa a las 2 de la madrugada porque él no tenía cómo salir de ese barrio, porque no había transporte público, por lo tanto él no tenía cómo ir a trabajar. Y él siempre me decía, vos cuando me vengas a buscar, si tenés algún problema, decí que sos amigo del Negro Álvarez, con nombre y apellido. Por suerte nunca tuve problema, pero me metía por lugares donde les aseguro que la policía no entra. Me metía en lugares donde les aseguro que si llamaban una ambulancia, la ambulancia paraba a 10 cuadras y decía de acá no pasamos. Los taxis paraban a más de 10 cuadras y decían acá no pasamos. Yo me metía a las 2 de la mañana con la seguridad que si decía vengo a buscar al Negro Álvarez, me iban a dejar pasar. Pero les puedo asegurar que tenía miedo. Y años después me pasó que una vez me llama una persona para decirme, yo arreglaba computadoras a domicilio, me llamaron para decirme, mirá, yo estoy en tal lugar, te voy a buscar hasta la avenida San Martín. Yo le dije, no, quédese tranquilo, soy amigo del Negro Álvarez. Y me contestó, es a una cuadra de mi casa, si sos amigo de él no hay problema. Y el Negro Álvarez tenía eso, tenía la fama de ser honesto y por eso era respetado. El resto de sus vecinos, por Dios. Claro, pero démonos cuenta, aquí tenemos un comentario de JRC, dice, Bukele para mí no es de derecha ni izquierda, simplemente es una persona que ama el poder y por eso no lo quiere dejar. Bueno, JRC, eso es muy humano. Él viene de ser supuestamente de izquierda, sí, del Frente Farabundo Martí, y brincó a un partido de derecha. Bueno, Nuevas Ideas creo que es una criatura suya. Pero, en cualquier caso, a ver, un elemento que puede hacer que tú alinees a Bukele con la derecha política, bueno, vamos a poner el comentario de Muad'Dib, ¿no? Eso da para mucho, eso Muad'Dib da para un programa en sí mismo. Bueno, eso daría para una cuarta versión del Padrino en Buenos Aires. Claro, pero... El presidente argentino, cuando es peronista, es el encargado de administrar a las mafias peronistas. Pero démonos cuenta de una cosa, yo hay un elemento que creo que nos permite encuadrar a Bukele ideológicamente en la derecha. A ver, ¿cuál es su pana en relaciones internacionales?
¿Con quién se lleva la mar de bien que hasta lo recibe en su despacho oval y no le monta Cristos como a Zelensky? Donald Trump. Ese es un gran aliado de Nayib Bukele. De hecho, Nayib Bukele ahora mismo le está subcontratando, está haciendo de subcontrata a través del CECOT. Entonces, hombre, no sé, a mí me da que esto con Maduro sí que negocia deportaciones, pero no hace, digamos, de carcelero subcontratando, que es lo que está haciendo ahora mismo Nayib Bukele en el CECOT. ¿Cuántos habitantes tiene El Salvador? 6 millones. 6 millones. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene El Salvador? Aproximadamente 21.000, es más pequeño que Galicia. Correcto. Si yo fuera presidente, acá estoy hablando de algo muy personal, ¿no? Si yo fuera presidente de El Salvador, lo primero que quiero ser es amigo de Estados Unidos. Porque siendo enemigo, ¿qué voy a conseguir? Nada. Absolutamente nada. Entonces primero quiero ser amigo, o al menos no seas enemigo mío. Y si podemos ser amigos, ¿cuál es el problema? Bueno, pero vamos a ver. Decime un país que no comercie con China, decime un país que no comercie con Irán. Sí, pero hay una cosa, digamos que hay grados, ¿no?, de afinidad. Por ejemplo, Sheinbaum, de la cual tengo una opinión manifiestamente mejorable, como la tenía de AMLO. Se lleva bien con Donaldo, como se llevaba bien AMLO con Donaldo, ¿no? Claro. Pero, digamos que entre Bukele y Trump, no sé si coincidirá conmigo, Juan Carlos, se ve una sintonía, Sí. ¿no? Sí. Lo diré de otra manera. El PiS en Polonia Sí. han mantenido la presidencia, la jefatura del Estado, y están en una situación complicada. Todos sabemos lo que pasa en Ucrania, y Polonia es un país que sabe perfectamente por la historia que Rusia pues no le tiene mucho cariño a Polonia en sí. El PiS está considerado en España y en otros lugares como de extrema derecha, lo cual es incorrecto, pero se le considera así. Teniendo esa cuestión encima de la mesa, alguien pensaría, pues cuando llegue Donald Trump, lo primero que será es hacerse amigo del PiS, y debido a que está Donald Tusk, pues será del presidente Duda, con el que tendrá una relación más o menos estrecha, relación con el tema de Ucrania, relación con el escudo antimisiles y un montón de cosas que han ido elaborando en la situación en la que se decía que en la zona oriental el país más proestadounidense era Polonia. Vale. Llega Donald Trump a la Casa Blanca, llega Duda al despacho oval y le está haciendo esperar hora y media en la entrada para tenerle una entrevista de 10 minutos. Y vuélvete a tu puto país. Iba a decir negro de mierda, pero es un poquito de color leche. Pero tuvo ese problema con Bukele. No, claro. Es que es eso. Y luego a nadie se le escapa que Nayib Bukele también se deja querer por el conservadurismo latinoamericano y por gran parte del conservadurismo europeo. ¿Y por qué la izquierda no lo querría? Buena pregunta, Gustavo. Una pregunta. Hombre, vamos a ver, hay cosas que no son estéticas, es decir... En parte no. por exclusión. Porque técnicamente, a pesar de que yo diga que no es verdad, yo he podido llegar a preguntarle a diversas inteligencias artificiales: oye, ¿respaldas que yo diga que Maduro es de extrema derecha? Y me han dicho que sí. Pero alguno todavía piensa que Maduro, Díaz-Canel y Ortega Murillo son de izquierdas. Y como discusión por eso. Y como se supone que Bukele está enfrentado a estos regímenes por exclusión, pues evidentemente si la izquierda está comprada como franquicia política para los líderes de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, pues entonces usted no es de esta franquicia, será de otra. ¿Y cuál es la otra? Usted es de derechas. Sí, esto lo has explicado Tan muy infantil bien, como eso. Sí.
Y también volvemos a la naturaleza humana. El pensamiento humano tiende a ser binario. Yo no digo que esté bien o mal, digo que es así. La psique humana tiende a ser así. Es decir, y tiende a simplificar. Nayib Bukele es una persona que viene de la izquierda, que sale del partido de la izquierda tradicional, que barre a los partidos del sistema, que eran el Frente Farabundo Martí y Arena, los barre, que aplica políticas bastante pragmáticas. Por cierto, se aprobó también hace unos meses una ley de minería para precisamente poder hacer extracciones mineras que estaban restringidas. Algo que efectivamente tendría que hacerse en España, porque se habla mucho de ¡ay, qué mal China y qué mal Estados Unidos! Ya, pero en España hay tierras raras. En España hay uranio, en Salamanca también. En España hay gas, por menos para 40 años, pero si se explora puede haber para más. Y en España hay petróleo. Y ninguna de esas cosas y otras no se puede ni explorar ni explotar. ¿Sabes qué pasa, Gustavo? También nosotros quizás partimos, bueno, digo yo, de ver las cosas desde las lentes de un europeo. Entonces, ¿qué sucede? Un europeo de izquierdas te va a decir que Bukele es de derechas, pero ya no solo por su política de orden, te lo va a decir por su política de minería, que ningún izquierdista europeo te la compra, ninguno, ni siquiera el PSOE, esto te lo puede decir Juan Carlos. ¿El PSOE está por abrir más minas en España? No. Ha tenido un problema con un chanchullo en una mina en Asturias. Tuvo que dimitir la consejera y todo. Claro. Entonces, al final, vas viendo y desde los ojos de un europeo, Bukele no es de izquierdas. Eso sí que te lo puedo asegurar. Bueno, desde los ojos de la izquierda uruguaya, Bukele tampoco es de izquierda, es de derecha, es más, es hasta de extrema derecha. Pero no te van a saber fundamentar por qué. Claro. No te va a saber fundamentar por qué. Las políticas sociales, si hablamos de redistribución de Bukele, tampoco son unas políticas estrictamente liberales. Es decir, se nota que viene de la izquierda. Ya he comentado cuestiones como, por ejemplo, del recibo de la luz, o, por ejemplo, de material escolar. ¿De acuerdo? Es decir, sí tiene políticas sociales que podrías encuadrar dentro de la socialdemocracia. Ahora bien, la sensación que da, primero, es que en cuestiones económicas es heterodoxo, funciona de una forma heterodoxa, y luego, por su política de orden y por su política de alineamiento internacional, lo puedes ubicar en lo que nosotros en Europa entenderíamos como derecha. Repito, desde la mente de un europeo. ¿Por qué? Sí, por cosas como esta, yo creo que el concepto de izquierda-derecha es obsoleto. Esa es otra. Que se podría hablar mucho de eso, y eso lo llevas diciendo desde que te conozco, Juan Carlos. Sí. Porque no hay ningún consenso acerca de qué es derecha y qué es izquierda. Y cada cual le pone los ingredientes que quiere. Y así, pues no se puede ser. Es decir, lo que está claro es que, tú no puedes considerar que Bukele sea un liberal propiamente dicho. No, su política económica no es esa. ¿No? ¿Qué pasa? Es un pragmático, quiere que vengan inversiones extranjeras. Ojo, no solo de Estados Unidos, eso también lo tengo que decir, Pero, ya digo, si tienes que tomar los grandes rasgos, te lo van a ubicar más en la derecha. Nos dice JRC, Daniel Ortega y Nicolás Maduro no tienen ideología, solamente les gusta vivir bien por medio del poder. Sí, totalmente de acuerdo. Engañan a los pobres diciéndoles que luchan por ellos, pero nunca los sacan de la pobreza. Sí, por eso resulta que ya la fiscal de los Estados Unidos ha anunciado que hay 700 millones de dólares de activos incautados relacionados con Maduro. Oye, se ha hecho un patrimonio, el hombre. Sí, inclusive tenía yates. O sea, no es que todos, no sé si todos, pero un sueño sería tener un yate, por ejemplo. Él no tenía un yate, él tenía yates.
en plural. Entonces, Sí, pero no, yo me imagino con un yate por ahí, por tu zona. Bueno, habría que ver si hay calado suficiente, ¿no? Pero para pescar, tranquilo, no, bueno, Maduro los tiene en plural. Vamos a ver, volvemos JRC con lo que pienso de la condición humana, es decir, es que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ya digo, si el problema no es lo que pase ahora con Bukele, el problema es lo que va a pasar en 1, 2, 3, 4 años, ¿no? Porque vamos a ver, tú imagínate, tienes todo el poder, puedes hacer lo que te dé la gana, eres una celebrity internacional, se habla de tu país para bien como no se ha hablado nunca, porque eso también influye en la autoestima de un salvadoreño. Es que yo me pongo en la piel de un salvadoreño. Recuerdo que normalmente solo se había hablado en los últimos 40, 50 años o de la guerra civil o de las maras, y que se empiece a hablar de que El Salvador es un ejemplo de orden y de paz, pues oye, al salvadoreño medio también le gusta. Y yo lo entiendo, ¿no? Entonces, digamos que el problema es que, claro, esta gente se va viniendo arriba, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a Bukele? Es que al final es algo muy... es un cliché, ¿no? Se piensan que el Estado depende de ellos. Se piensan, y esto lo ha comentado antes Gustavo, que son providenciales, ¿no? Porque además se junta el tema de que Bukele es cristiano, y por lo que me consta, cristiano que se lo cree, ¿no? Entonces, vamos mezclando todos estos elementos, ¿no? De hecho, no sé si lo sabíais, pero en la Asamblea Legislativa del Salvador hay una leyenda que pone "en Dios confiamos", ¿no? Por lo tanto, vas introduciendo esos elementos. Una población que además es bastante más practicante en lo religioso, sean católicos o sean evangélicos, ¿de acuerdo?, que en Europa. Y tienes, digamos, que la combinación perfecta para que este señor esté 20 años gobernando. Sí, eso de "en Dios confiamos" me suena a la versión castellanizada de... Eso es. Es complicado porque el horizonte al que tendría que ir... bueno, ahora vamos con esto de JRC. Sí, no, termina. El horizonte que tendría que ir es la integración regional. Es el viejo sueño centroamericano. Sí. Pero con esquemas políticos tan diferenciales es imposible encontrar una base común de referencia. Claro, es que ese es el tema. Gustavo, ¿qué querías decir antes de que leamos los comentarios? Perdona. No, sigamos adelante. Bien. Es que es eso. ¿Tiene futuro El Salvador en solitario? Como proyecto político, sin tener un acuerdo estructural de toda Centroamérica que pudiera ejercer una proyección tanto en todo el continente como hacia otras zonas. Mira, salvo, esa es la pregunta que se pueden hacer todas las naciones centroamericanas, salvo Panamá, por razones obvias, y quizás Costa Rica, digo quizás, ¿no? Pero esa pregunta se la puede hacer Nicaragua, se la puede hacer Guatemala, se la puede hacer Honduras y se la puede hacer El Salvador. Sí. Nos pregunta Moabdib, ¿pero queremos una seguridad como en China? Claro, es que esa es la otra cara de la moneda, ¿no?, que hemos comentado hoy. Claro, es que ese es el problema. Sí, China también es un país muy seguro, ¿pero a qué precio? Con carnet por puntos. Efectivamente, de crédito social. China es un país muy grande. Nosotros la información que tenemos de China nos llega a través del gobierno chino y nos llega además de lugares puntuales. A mí me gustaría saber cuál es la seguridad en determinadas regiones de China que están más alejadas de Beijing, de las cuales desconocemos. No opino porque simplemente no sabemos absolutamente nada. Sí, pero sí que sabemos que en Beijing, Shanghái o en ciertas ciudades costeras se aplica el orden de una forma muy, digamos, expeditiva. Otra cosa es lo que pueda pasar en el Tíbet, en Xinjiang
o alejándonos del litoral. En eso estoy totalmente de acuerdo, Gustavo. Nos decía antes JRC sobre Maduro. Bueno, esto lo tengo que contestar. 700 millones sin crear ninguna empresa, eso es una burla para los pobres de Venezuela. Sí, claro, para los venezolanos en general. Daniel Ortega se enriqueció con 4.500 millones de dólares de la ayuda que le dio Hugo Chávez. También un pellizquito, ¿eh? Sí, para estas cosas empezaron a crear el Alba TCP, por aquí, Petrocaribe por allá, para regar de dinero, un poco como el esquema de Irán respecto de los proxies, pero en este caso con vertiente más política. Totalmente. Y luego la CELAC, UNASUR, cosas que cuando cambian gobiernos, pues el Estado sale de esos acuerdos. Ahora, ¿dónde ha quedado tanto UNASUR como CELAC, como todos estos organismos? Ya no existen. Correcto. Entonces, hagamos una última ronda de conclusión. Veo que el directo se ha ido animando ahora y yo agradezco siempre que haya comentarios, preguntas y por supuesto Muabdik, que estás ahí al pie del cañón. Conclusión que vamos a hacer. ¿Qué podemos esperar de la política en Salvador y de Bukele en Salvador los próximos meses? No hablo de la economía, que eso sabemos que es azaroso, ¿no? Pero sí de la evolución de Nayib Bukele en los próximos meses. Perdón, una pregunta antes. ¿Cuándo son las elecciones? ¿En qué fecha? Pues van a tocar en 2027 porque han decidido acortar el mandato dentro de 2 años escasos para hacer un super domingo, ¿no? Donde pondrían elecciones legislativas, presidenciales y municipales. Vamos, que Nayib quiere arramblar con todo. Bien, primero con el permiso de Juan Carlos arranco yo. Creo, o sea, vamos a hacer futurismo. Como decía un primo mío que quería mucho, a creer se va a la iglesia. Bueno, yo creo que estos 2 años van a ser maravillosos porque no podemos correr el riesgo de perder las próximas elecciones. Por lo tanto, estos 2 años creo que van a ser maravillosos. Después van a empezar, ahí sí, esos cambios que pueden ser para bien o para mal, pero van a empezar a ver esos cambios casi, que no se me malentienda, casi de dictador. ¿Qué quiero decir con esto? Es que voy a tener como presidente, o Bukele va a tener el poder como presidente, de hacer lo que se le antoje, porque va a tener mayorías parlamentarias y porque va a tener una constitución hecha a su medida. Que es lo peligroso, porque la constitución debe ser justamente quien le ponga los límites al presidente de la República, y no puede ser el presidente de la República el que haga una constitución a su medida. Y eso es lo que me preocupa de los próximos 6 años después de las elecciones. De aquí a las elecciones creo que va a ser todo, no sé si todo color de rosa, pero va a ser todo muy maravilloso. Juan Carlos. Pues efectivamente había un poeta, un filósofo al lado de Nerón que le contaba cosas tratando de cambiar su punto de vista, y por eso fue liquidado por Nerón, porque era un coñazo escucharle a esa persona. ¿Qué le puedo decir a Nayib Bukele si estuviera escuchando? Seguro que está escuchándonos, ¿verdad que sí? Le diría que la sociedad cambia, no es como una foto fija. Evoluciona, y tú no puedes utilizarlo como si fuera una argamasa, como si fuera plastilina en donde, venga, aquí soy el sumo hacedor, soy el arquitecto universal y puedo aquí moldear la sociedad tal y como a mí me dé la gana. Que se lo pregunten a los franceses de la zona de Lyon, de Marsella, de los años 70 y 80, donde votaban mayoritariamente al Partido Comunista francés, y ahora en esos distritos votan a Le Pen o a Bardella, cuando en 2027 no pueda estar Marín. ¿Qué pasa en los años 20-30 en España, en donde pistolerismo, la situación en el ámbito obrero, los sindicatos, eso lo vieron las capas más altas y estuvieron ahí en un puño? Al final quitaron el poder al dictador Primo de Rivera, no funcionó Berenguer, no funcionó Aznar, llega la Segunda República y luego llega un dictador
que no era el dictador en sí mismo, sino también los que acompañaban la dictadura, que durante 40 años lo que querían era transformar el país para que luego, cuando hubiera una transición a la democracia, cosa que el ferrolano sabía que iba a llegar, esa sociedad fuera distinta y no estuviera voluble para tener apetencias respecto de sindicatos y partidos de izquierdas. Pero la sociedad, con el desarrollismo de los años 60, pues acabó siendo una sociedad diferente de la que el ferrolano hubiera deseado. ¿Con esto qué quiero decir? Si Nayib Bukele lo que está haciendo es tratar de amoldar la sociedad a un deseo hipotético que pueda tener él, la sociedad igual le sale rana. Es más, es altamente probable que le salga rana. Así que lo que tiene que hacer es tratar de ser un buen gobernante para el periodo en el que le ha tocado, pensando que va a ser efectivamente un paréntesis, no el sistema democrático como dijo Adolfo Suárez el día 29 de enero de 1981, pero sí su mandato en algún momento va a ser un paréntesis dentro de los gobernantes de El Salvador. Debe de interiorizar eso, porque si no, el que lo va a pasar mal no es él, porque igual acaba con un dinerito en las riberas del Moscova, como pasa con Bachar el-Assad. No, el que va a sufrir va a ser el país. Y luego, después de haber hecho eso, su legado va a ser una mierda. Porque si lo destruye, dará igual lo que haya hecho hasta el momento actual. Se recordará lo de ahora hasta el momento en el que tenga que salir con el rabo entre las piernas. Y no hay más que recibir de la historia lecciones como por ejemplo lo que sucedió en diciembre de 2001 en la Casa Rosada. Sí, JRC sí, lo hicieron en Nicaragua y Bukele lo ha copiado muy bien. Bueno, digamos que Bukele se lleva mejor con Donald Trump que Ortega. De hecho, Marco Rubio considera que el régimen nicaragüense junto al cubano y al venezolano es un enemigo de la humanidad. Eso sí, quiero ver que Marco Rubio se anime a algo más que palabras y a algo más que subir la recompensa, ¿no? Marco, si quiere, puede. Entonces, pero bueno, oye, agradezco mucho el comentario, en serio. Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un directo de casi hora y media. Y yo siempre digo algo, cuando se pone encima de la mesa el caso de un país, suele suscitar algún tipo de interés. Gustavo, muchas gracias por tu presencia. No, como siempre, gracias por la invitación. Sabes que disfruto muchísimo de estas tertulias entre los tres. Yo también. Juan Carlos, como siempre, muchas gracias. Sí, lo mismo digo, un placer. Quizá en algún momento podamos hacer algo de cine, serie, nunca se sabe. Siempre hay otras temáticas. Bueno, siempre puede ser, claro. Y nada, dar las gracias también a Muad'Dib y a JRC por los comentarios. Dime, Gustavo. No, antes que nada, fíjense, pueden seguir también a Juan Carlos Pérez Álvarez en YouTube, también me pueden seguir a mí, así se escribe mi nombre. Yo porque como Xavier hizo la publicidad de su canal, bueno, nosotros también tenemos un canal y Xavier no nos paga por venir a sus tertulias. Entonces, bueno, primero voy a cobrar yo. Vamos a intercambiar gente que se suscriba a nuestro canal. No, pero está muy bien, y ahora os lo digo en serio, que os hagáis promoción, porque yo os pongo en la descripción, ¿de acuerdo? Pero está muy bien que os hagáis promoción de vuestros canales, efectivamente. Juan Carlos Pérez, que por ejemplo tiene un canal enciclopédico en todos los sentidos, y cuando entréis lo veréis, porque habla de todo. Y Gustavo, que tiene un canal más de nicho, pero igualmente interesante, y que está creciendo. De hecho, están precisamente porque son youtubers que, por cierto, ambos tienen más suscriptores que yo, que lo sepáis, ¿eh? Por lo tanto, vais a lugares interesantes. Por favor. Y lo dicho, muchas gracias, y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo.
Pues ha estado muy bien, y ahora al final es cuando